Hola familia, muchas bendiciones a todos, la paz del Señor contigo, hoy, mañana y siempre. Muchas bendiciones de parte del cielo. Que bueno estás ahí con nosotros. Recuerda de la campanita, recuerda compartir este podcast que va a ser un estudio poderoso. Así que dele compartir, dele share, envía tu mensaje, escríbenos en las peticiones o en el chat de aquí del canal, ¿verdad? O del video. Así que usted lo puede hacer y vamos a estar pendientes a lo que usted pueda poner ahí en el chat, ¿verdad? Ahí comparta con nosotros esta rica experiencia. Yo estaré pendiente de lo que usted está hablando por ahí, escribiendo por ahí en el chat. Así que mire, comparto de esto así. Todavía no le he dado like, todavía no le he dado compartir, todavía no le he dado me gusta, ¿verdad? A nuestro canal de YouTube, Elión TV Mira, hay muchos Elión TV, pero esto es Elión TV oficial, ¿ok? Así que usted, mire, le dé la campanita, le comparta el video, suscríbase con nosotros, mire, suscríbase al canal, sea para esta gran y poderosa bendición. Esto es un podcast que estamos haciendo forma de estudio. Queremos dar un estudio poderoso para bendecir tu vida, tu casa, en el nombre del Señor, ¿verdad? Y puedas adquirir conocimiento. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es importante tener la claridad de lo que, ¿verdad? De lo que creemos, de nuestra fe en Cristo Jesús. Así que dale compartir, dale share, comparte este programa, comparte esta experiencia, comparte este discipulado, comparte este estudio poderoso que yo sé que te va a ministrar de manera extraordinaria. Así que hágalo parte de usted, comparta, ¿verdad? Con esto a alguien que necesite una palabra, que tenga alguna inquietud sobre lo que vamos a hablar hoy, sobre la salvación del hombre. Así que usted tiene que compartirlo con alguien que le sea de gran bendición para su vida. Comparte esta transmisión, comparte este video, hágalo viral, vamos, compártelo y póngale comparte el link a sus contactos, sus amigos, en WhatsApp, compártelo en YouTube, compártelo en Facebook, Instagram. Vamos, coja un poquito de este tema, de este podcast o de este estudio y haga lo suyo. Compártelo con alguien para que sea bendecido en el nombre de Jesús. Este que le habla es el pastor Pedro Maldonado de Iglesia CBR León en Bayamón, Puerto Rico. Y usted tiene que, mire, si usted no ha ido a nuestra casa, tiene que llegar a nuestra casa de adoración acá en Bayamón, Santa Juanita. Así que usted no se lo puede, mire, venga a los servicios así de gran bendición. Los domingos estamos en vivo a través de León TV con el programa de culto de la iglesia. Perdón, y usted puede ser podemos ser de gran bendición para usted, ¿verdad? Si nos sintoniza, si usted puede llegar, pues llegue, ¿verdad? A nuestra casa, de nuestro templo de adoración y puede compartir con nosotros las ricas bendiciones que el Señor nos prepara cada domingo, cada semana, martes y jueves. Los domingos estamos a las 10:30 y los martes y jueves estamos a las 7:45 de la noche con un programa especial de oración, de jóvenes, de niños, de discipulado, de enseñanza, de avivamiento. Así que usted no se lo puede perder y este nuevo año que comenzó, sabemos que cosas lindas el Señor va a hacer. Así que Dios te bendiga, te guarde y hacia adelante en el Señor. Y hoy, vamos a hablar de algo muy interesante. Aquí los apuntes en la tableta. Eh, es bien interesante porque siempre tenemos dudas. Muchas veces hay dudas, vamos a decir de esta manera. Muchas veces hay dudas de lo que es la salvación. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Cómo se adquiere la salvación? Y es bueno que, ¿verdad?, tengamos la claridad de la palabra en respecto a lo que es la salvación. Y de hecho, es importante entenderla porque gracias a Jesucristo podemos ser salvos. Amén. Con una mirada de fe a Cristo. Ahí le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Juan 14:6. Así que, de hecho, el mismo Juan, en el capítulo 3, dice, ¿por qué? Amén. Porque el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de esta manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Así que ese es el detalle.
amén, de la salvación, que Cristo fue enviado para el rescate de todos nosotros, los gentiles y los que no somos gentiles. Así que comencemos con el capítulo 4 del libro de los Hebreos, capítulo 12. Quiero poner como base bíblica lo que vamos a hablar, ¿verdad? Lo que vamos a hablar como base bíblica, Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12, donde dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo repito esta hora nuevamente. Hechos capítulo 4, verso 12. Y ningún otro hay salvación. O sea, no hay salvación en nadie, sino solamente en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, o sea, dado a nosotros, en que podamos ser salvos. La salvación proviene únicamente, exclusivamente de Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es mi objetivo en esta hermoso discipulado o poca que quieres llamarle en esta hora? Número uno, reconocer la suficiencia, ¿verdad?, de la muerte expiatoria de Cristo para la salvación del hombre, ¿verdad? Reconocer la suficiencia de la muerte expiatoria de Cristo para la salvación del hombre. La palabra suficiencia significa capacidad. Por lo tanto, es reconocer la capacidad de la muerte expiatoria de Cristo para la salvación del hombre. Es una capacidad poderosa que tiene la muerte y resurrección de Cristo para que el hombre sea salvo y viva por la eternidad. Amén. Número dos, explicar el concepto de la salvación, el por qué el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados, confesarlos públicamente, abandonarlos y aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. De hecho, el apóstol Pablo expresa algo muy interesante en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 8 al 11. Dice, ¿más qué dice? Escucha bien, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuche bien, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay cosas muy importantes en esta escritura. El apóstol Pablo le da una carta a los Romanos, le dice, es importante creer en Jesucristo en el corazón. O sea, es importante creer que Él vive, creer que murió por nosotros, creer que resucitó, pero también es importante hacerlo público, confesarlo con nuestra boca, ¿verdad? Porque así traerá salvación. Por eso el apóstol dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, o sea, con la confesión, cuando nosotros, cuando todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en una iglesia o en un lugar, ¿verdad? Que sea un culto en la calle, una actividad o algo, un evento que hacen el plan de salvación. Muchos de los que están ministrando ese momento dicen, levanten la mano, ¿verdad? Y todo aquel que quiera a Cristo o pase al frente, aquellos que quieren al Señor, porque nos pasamos en este capítulo, en este versículo, cuando dice que con la boca se confiesa para salvación. Se queda en el corazón. Creemos en el corazón que Dios, que Jesús nació, que murió y que también resucitó, pero ese creer, ¿verdad?, que estamos en el corazón, tiene que hacerse bajo una confesión pública de que Jesús, que Jesús more en mi corazón. ¿Ok? Por eso el apóstol dice, ¿verdad? En Romanos 10, 8 al 11, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De hecho, el apóstol Pablo más adelante dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Qué palabra, qué promesa, ¿verdad? De parte del Señor. Ahora, yo quiero compartirte, ¿verdad? Cinco principios o principales aspectos de la salvación. Repito, quiero compartir contigo cinco principales aspectos de la salvación. Número uno es la redención.
Número 2, la justificación, la regeneración, la santificación, la glorificación y la adopción. Escucha bien, lo voy a repetir de nuevo. 5 aspectos principales de la salvación. O sea, ¿qué trae, verdad? La salvación. 5 aspectos principales. Número 1, la redención, la justificación, la regeneración, la santificación, la glorificación y la adopción. Eso es bien importante que usted lo tenga, ¿verdad? En lo que es, ¿verdad? El conocimiento que podamos tener de la salvación. ¿Ok? Así que, y yo quiero entrar en una introducción bien importante porque para hablar de salvación tenemos que hablar del principio. Y la situación del hombre antes que conociera o antes que Cristo, ¿verdad? Nos rescatara era deplorable, ¿verdad? Fuimos vencidos por el pecado, éramos esclavos del mundo del sistema y éramos propiedad de Satanás. Pero a la misma vez éramos creación de Dios. Amén. Es importante entender la diferencia entre creación e hijos. ¿Ok? Todos aquellos o aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal es creación de Dios. No hay más nada. O sea, es importante que usted lo entienda. Es creación de Dios. Ahora, aquellos que han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador personal, entonces son hijos de Dios. ¿Ok? Y eso tiene que estar, ¿verdad? Bien importante en nuestros corazones. Para ser hijos de Dios, tenemos que aceptar el regalo de la salvación. Quiero que cuando lo por aquí rapidito para poder darte palabras sobre eso, ¿verdad? Es importante que reconozcamos la salvación por medio de Jesucristo y que somos hijos únicamente y exclusivamente a través de la salvación. Y eso es importante que lo entendamos, ¿ok? Mire lo que dice el libro de Juan, para poder afirmar esta palabra que estoy hablando. Juan, capítulo 1, ¿verdad? Yo voy a leer del versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9. Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. En él el mundo estaba y el mundo por él fue, hablando de Cristo, fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mira el versículo 12, que esto es bien importante que usted lo entienda. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Ahí usted puede entender que cuando yo vengo a Cristo, acepto públicamente, lo creo en mi corazón y lo acepto públicamente, automáticamente cambio de vestidura, de creación a ser hijo, hija de un Dios todopoderoso. Amén. Así que es interesante, ¿verdad? Lo que estamos hablando en esta hermosa obra del Señor. Entonces, dentro de la introducción, quiero compartir algo muy interesante. Adán nos transmitió a toda su descendencia el estigma del pecado y por consiguiente la condenación eterna. Repito, Adán, por causa del pecado de Adán, se nos transmitió a toda su descendencia el estigma del pecado y por consiguiente la condenación eterna. Mira lo que dice Romanos, el apóstol Pablo hablando a los Romanos, capítulo 5, verso 12. Mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, por el pecado la muerte, la consecuencia del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por causa de Adán, ¿verdad? Por causa de Adán, ese pecado entró, por consiguiente, entró la muerte y o condenación eterna. También dice Romanos, Cristo murió para salvar la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte.
ya que el hombre por sí mismo no podía resolver la situación del pecado, ¿verdad? No podía resolverlo, ya que no cumplía con la exigencia de Dios. ¿Ok? Para poder el hombre ser salvo, había unos requisitos, había unas exigencias de parte de Dios que ningún hombre, por causa de su naturaleza pecaminosa transmitida por Adán, ¿verdad? Podía hacerlo. Ninguno podía ser salvo, ¿verdad? Por causa de sí mismo. Pero mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 22. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, hablando que de Cristo, ¿verdad? Por uno entró la muerte, que fue Adán, pero por otro entró la resurrección, que es Cristo, ¿ok? Porque así como en Adán todos mueren, también Cristo todos serán vivificados. Aquellos, ¿verdad?, que han aceptado el regalo de la gracia, bendita gracia, la gracia de Dios, ¿verdad?, que se ha derramado para todos aquellos que la quieren, ¿verdad? Porque esto es, todos aquellos que quieran aceptar a Cristo, ¿verdad? Son y reciben la salvación. Así que hay 4 cosas que se activan cuando una persona acepta el regalo de la misma, de la salvación, ¿verdad? De la gracia, ¿verdad? Que no era, que gracia, mire, gracia no merecida, porque no merecíamos gracia, no merecíamos perdón, no merecíamos que Él nos perdonara, pero por amor. De eso, la Biblia lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por qué gran amor, mi hermano. De hecho, dice que aún siendo pecadores, Cristo se dio por nosotros en la cruz, murió por nosotros. Por lo tanto, ese amor se derramó en nuestra vida gracias al sacrificio de Cristo para nosotros. ¿Ok? Y hay 4 cosas que quiero en esta hora considerarte, ¿verdad? Al aceptar a Cristo, ¿verdad? Se activan en nuestra vida. Número 1 es la redención. Perdona o redención. Y la redención, ¿verdad? Significa, la palabra redención significa exoneración de la condena de las acciones pecaminosas del hombre. Escuche bien, la palabra redención significa la exoneración de la condena de acciones, perdón, de las acciones pecaminosas del hombre. ¿Y qué significa la palabra exoneración? Una palabra, ¿verdad? Muy que se habla mucho en las cosas judiciales, ¿verdad? La exoneración es la acción de exonerar. En este marco puede aludir a brindar un alivio o quitar un peso. Por eso, mira lo que dice Efesios. Dice Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Mira qué lindo dice el apóstol Pablo en la carta a los Éfesos, en el capítulo 1, verso 7. En quien, escucha bien, en quien tenemos redención, en quien tenemos exoneración por su sangre, ¿verdad? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 13 al 14. Dice de esta manera. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mira qué tremendo. No fue alguno, no fue alguno. No. Todos los pecados son perdonados cuando aceptamos el regalo de la salvación. ¿Ok? Y dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Colosenses, versículos 13 y 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Tanto Cristo, al dar su vida por nosotros, ¿verdad? Se sacrificó por nosotros,
murió por nosotros al hacer ese acto de fe, de esperanza para nosotros. Dice que se anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros. Así que es bien interesante que usted entienda que un día Cristo nos dio redención, ¿ok? El perdón de nuestros pecados, nos quitó el peso, ¿verdad? Que estaba sobre nosotros. Y no solamente nos quitó el peso, nos dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. Pues es importante entender que es la salvación, ¿ok? Es redención, es perdón de pecados, ¿ok? Es quitando todo decreto, anulando toda acta de decretos que habían contra de nosotros, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en una cruz. Todo lo que estaba, todo lo que impedía, escuche bien, todo lo que impedía, ¿verdad? Para ser salvo, Cristo lo rompió, Cristo lo sacó, Cristo lo anuló, ¿ok? Así que es interesante, ¿verdad? Cómo opera la salvación en nuestra vida. Número dos, hablamos de la redención y ahora hablamos de la justificación. Escucha bien. ¿Y qué es la justificación? Acto mediante, lo puede escribir, lo puede leer, lo puede darle para atrás el video. Acto mediante el cual, basándose en la obra redentora de Cristo, Dios declara a los hombres condenados libres de toda culpabilidad del pecado y consecuencias eternas. Él me justifica. Oh, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esta enseñanza en esta hermosa hora del Señor. Dice, lo voy a leer de nuevo, ¿qué es la justificación? Para que lo puedas escribir. Sí, sí, escríbelo ahí. Dice, acto mediante el cual, coma, basándose en la obra redentora de Cristo, coma, Dios declara a los hombres condenados libre de toda culpabilidad del pecado y consecuencias eternas. Oye, esto está poderoso. Esto está mejor que una película de Netflix. Alábalo. Mire, ¿qué dice Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a decir de nuevo. Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo vuelve y ya le dice a la carta de los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, capítulo 5, verso 1, justificados. O sea, libre de la culpabilidad, tenemos paz para con Dios, gracias al sacrificio de Jesús. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Antes había guerra con Dios, pero ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Es Cristo el que justifica. Amén. Es Cristo el que salva. Es Cristo el que da la salvación. Es Cristo el que, aleluya, hace de nosotros una nueva criatura. Nos quita la culpabilidad que nos daba el pecado y sus consecuencias eternas y nos hace libres de toda atadura, libres de toda impureza, libres de todo pecado y de sus consecuencias. Por eso es importante entender, ¿verdad? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es lo que viene detrás de la salvación? Cuando yo acepto públicamente, lo creo en mi corazón y lo acepto públicamente en una iglesia, en un coliseo, en una actividad, en un evento, para que usted entienda lo que usted está haciendo, ¿verdad? Y es a través de la salvación, de lo que usted hizo públicamente, esa confesión, usted recibe justificación, libertad del pecado, ¿ok? Y de sus consecuencias eternas. Después de eso, ¿qué más viene, pastor? Bien, la regeneración. Número 3, la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. La regeneración es la transformación de una vida pecaminosa a una vida nueva en Cristo. Que quien hace la obra es el Espíritu Santo y no el hombre. Aquí quiero detenerme y quiero hacer un paréntesis. Nosotros los pastores, los líderes, los sacerdotes, todo aquel que es líder en una iglesia, no tiene la capacidad de transformar a otros. Quien transforma es el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. El pastor, el líder,
el diácono, el sacerdote, quizá, ¿verdad? De esta manera es el instrumento que Dios utilizará para que tú entiendas la palabra, para que tú puedas tener una guía espiritual, pero quien va a transformar tu vida es el Espíritu Santo si tú dejas que Él gobierne tu espíritu. ¿Ok? Si tú dejas que Él gobierne tu vida, tu alma, tu vida, tu espíritu, el Espíritu Santo estará disponible para transformarte. Por eso yo creo que cuando tú vienes al Señor, amén, tú vienes y eres transformado. En ti va a comenzar una regeneración, una transformación, ¿ok? Un cambio de mente, de actitud, de, de lo que tú pensabas a lo que piensas ahora. Antes tú veías, tú no entendías, ¿verdad? Lo que la Biblia enseñaba, pero cuando tú te dejas moldear por el Espíritu Santo, vas a comenzar a transformar y vas a entender lo que la Biblia te está diciendo, te está hablando. El Espíritu Santo te da la luz, te da la palabra, te da esa guía espiritual, esa enseñanza. El Espíritu de Dios es el que te alumbra el entendimiento para que puedas entender, puedas ser transformado. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es importante que usted entienda que cuando tú vienes a Cristo, vienes para ser transformado. Cristo no te deja igual. ¿Ok? Cristo no te deja igual. Hay un proceso de transformación para llegar al carácter de Cristo, para trabajar tu carácter, tus emociones, aprender a tener dominio propio. Y eso es importante. Dios quiere transformar tu corazón, transformar tu vida, darte vida eterna, darte salvación, ¿verdad? Darte esa experiencia de ser transformado, de una vida distinta a la que vivías antes, donde Dios comienza a trabajar en tu área del alma. Los rencores se van, comienzas a perdonar, comienza un trato de Dios contigo, el Espíritu Santo te ministra a través de la palabra o un mensaje que trajo el pastor y te ministró. Es el Espíritu Santo que te está ministrando. ¿Ok? Solamente el pastor es el instrumento que Dios utilizará para que el Espíritu Santo te confronte, te ayude, te dirija. ¿Ok? Por eso es importante entender que el que viene a Jesús viene para ser transformado. No se queda igual, no es el mismo. Comienza una regeneración al carácter de Cristo, una regeneración, un cambio de vestimenta. Antes teníamos la vestimenta pecaminosa, ¿verdad? Antes pensábamos bajo bajo, ¿verdad?, los pensamientos pecaminosos, pero ahora me dirige Dios, pero ahora me dirige el Espíritu Santo, pero ahora estoy bajo cubierto bajo su gracia y comienza en mí una renovación de mente, de espíritu, aleluya, de pensamiento, de emociones. Comienza en mí una regeneración, comienza en mí algo distinto. La gente me va a ver distinta. Quizá yo no voy a hacer cosas que hacía antes. Comienza en mí un cambio. La gente comienza a notarlo. Ah, pero tú estás diferente. Ya tú no bebes, ya tú no fumas. Ya tú no... no, porque el Espíritu Santo comienza a trabajar esas áreas en ti y comienza a transformarlas. ¿Ok? Por eso es importante e interesante entender que Dios viene a trabajar tu corazón. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, comienza en ti automáticamente. Tú aceptas a Cristo y comienza en ti una regeneración. ¿Ok? Y eso es súper importante. ¿Ok? Pero, y esto es algo, aquí también un paréntesis, todo va a depender de que usted le entregue todo a Él. ¿Ok? Hay áreas que tienes que darle al Señor para que esa regeneración comience. No, no, no te encierres más en unas áreas donde tienes que entregar al Señor. Te exhorto al que me estás viendo que le entregues todo al Señor para que comience en ti una verdadera regeneración. Número 4. Aparte de la redención que te hablé, aparte de la regeneración y la justificación,
detrás de la salvación viene la santificación. Y esto es algo que quiero detallarlo de manera muy clara. La santificación. ¿Y qué es eso en el ámbito, ¿verdad?, espiritual? El Padre ve al hombre santo. Sí, sí. El Padre, Dios, ve al hombre santo. No por los méritos del hombre. Porque por mérito del hombre, ninguno podíamos ser salvos. Es la realidad. Por mi mérito humano, no puedo tener la salvación. No puedo ser santo. El Padre ve al hombre santo cuando acepta a Cristo, el hombre, a través de los méritos de Cristo. Es como único Dios puede ver al hombre santo. Cuando yo acepto a Cristo, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en mí y eso significa que soy propiedad de Cristo. Escuche bien, cuando yo acepto el regalo de la salvación, bendita gracia por la salvación, amén. Cuando yo acepto a Cristo y creo en mi corazón que Él murió y resucitó y lo confieso públicamente, cuando yo acepto ese regalo, el Espíritu Santo automáticamente viene a morar en mí. Y eso significa que soy propiedad de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese versículo se explica solo. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ok? Así que, y también el apóstol Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice, y la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, no que dice el apóstol, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. ¿Ok? Cristo, el Padre, nos ve santificados o santos solamente por mérito de Cristo. No es por mérito humano, no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que hacemos, no es por lo que diezmemos ni por lo que ofrendemos, no es por el tiempo que dedicamos a la obra. No, solamente a través de la fe en Cristo es que el Padre nos ve santificados, santos. Amén. Y eso es importante que lo podamos entender. Cristo es la única alternativa y salvación para las personas. No hay manera de recibir salvación. No hay otro camino. ¿Ok? Solamente Cristo es la salvación. Así que sigo por ahí, ¿verdad? ¿Qué es la adopción? Escuche bien. La adopción es obra divina por la cual la persona justificada, por la persona que recibió el, el regalo de salvación, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Somos adoptados a la vida verdadera. Por eso dice, es la obra divina por la cual la persona justificada por medio de la fe en Cristo es recibida en la familia de Dios con privilegios de hijo. Ahorita, ¿verdad? Cuando yo acepto a Cristo, soy adoptado a la familia de la fe. ¿Ok? Y es bien interesante, como dijo ahorita en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Mira qué tremendo esa palabra. Hechos hijos de Dios, por los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hermanos en Cristo. Por eso decimos que somos hermanos en Cristo. Amén. Por la adopción que tenemos a través del sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Por eso somos hermanos en la fe.
¿Ok? Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 17. Mira lo que dice. Pues no habéis recibido, mire qué lindo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 15 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. Por eso somos hijos en Cristo y somos hermanos en la fe. ¿Ok? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, veo lo que dice el apóstol Pablo, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué experiencia tan poderosa que el Señor nos está bendiciendo en en este tiempo, en este momento, en este podcast, en este estudio, o este discipulado, tú quieras llamarle. Amén. ¿Verdad? Ya estoy concluyendo, pero ¿qué es la glorificación? Escuche bien, la glorificación se refiere a la culminación de la salvación del creyente, donde Dios lo transforma para ser perfecto y vivir en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado, como el de Jesucristo. Es un proceso que Dios lleva a cabo para que los creyentes sean renovados a la imagen de Cristo, libres del pecado y en la perfección eterna. Por eso, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Que espera que seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados. ¿Ok? La culminación de la salvación se termina en la glorificación. ¿Ok? Eso es bien importante. Vamos a ser glorificados. Tendremos el cuerpo que tiene Cristo actualmente. Un cuerpo glorificado cuando Cristo nos mande a buscar. ¿Ok? Seremos glorificados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? Y eso es importante que lo podamos tener en consideración. Amén. Y es importante que podamos entender que el Señor viene por su iglesia. Maranata, Cristo viene. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, sí, capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice la Biblia, ¿verdad? Conforme a lo que dice la escritura de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esto, en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. El versículo 18 dice, por tanto, alertaos los unos a los otros con estas palabras. Qué interesante, mis hermanos, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Nos viene a buscar. Cristo vuelve por su iglesia. ¿Tenemos el ticket de la salvación? ¿Tenemos el ticket de la salvación? Te pregunto, ¿tienes a Jesús en tu corazón? ¿Tienes el ticket de la salvación? Y espero que ¿verdad? Te conteste esa pregunta en esta hora del Señor. Romanos capítulo 8, versos 29 al 30 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tremenda enseñanza. Filipenses
capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual mira aquí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la su gloria suya. Voy a leer de nuevo, mira lo que dice. Dice, mas nuestra ciudadanía, estoy en Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Y dice, al Señor Jesucristo. Es el que nos va a salvar, más nadie. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, nuestro cuerpo pecaminoso que tenemos, nuestro cuerpo, ¿verdad?, que tenemos actualmente, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, un cuerpo glorificado. ¿Ok? Por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ok? Nota muy importante, la salvación, y creo que lo pueda entender en esta hora, la salvación es la mayor bendición que el ser humano pueda recibir. La salvación es el tema central de la Biblia. En la Biblia hay muchos temas poderosísimos, pero el tema central de la Biblia es la salvación, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, porque al tercer día mi Cristo resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Qué poderosa. ¿Qué significa la salvación? La salvación es el resultado de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, que libra al hombre de la condenación eterna y también de la resurrección, la cual nos da vida eterna. Ahora, la salvación, escucha bien, la salvación es un acto soberano de Dios. Escriba eso. La salvación es un acto soberano de Dios. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versos 5 al 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios a través del sacrificio. Bendita gracia, que gracias al sacrificio de Jesús, mire, hemos sido reconciliados con el Señor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Número 2, ¿verdad? La salvación es una demostración del gran amor de Dios hacia la humanidad, como decíamos ahorita en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 3, el acto o la salvación es un acto de infinita misericordia. Escucha bien esto. La salvación es un acto de infinita misericordia. Es un acto de infinita misericordia porque se da por gracia. Escuche bien. La salvación nunca la puedes comprar, no la vas a comprar. ¿Ok? La salvación no depende de tu esfuerzo, sino de la fe en Jesucristo. ¿Ok? La salvación no la vas a tener por medio de dinero, de cuánto tú diezmes, ofrendes. Tú honras a Dios, ¿verdad? Con tus bienes, das tus primicias, das tus diezmos, tus ofrendas, pero eso no compra a Dios. Tú honras a Dios con eso, pero eso no compra tu salvación. La salvación viene por medio de nuestra fe en Jesucristo. Amén. En Jesucristo. Por eso dice, ¿verdad? Es por medio de la fe y no mediante vuestros propios méritos o buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, dice el apóstol Pablo, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Escuche bien, escuche bien, la salvación viene
por obra, mérito y gracia de Jesucristo. No lo merecíamos, no lo merecemos, pero por amor, Jesucristo tomó la decisión de llegar a la cruz. Por eso él dijo en un momento dado, dijo, Señor, ahí en el monte de Semaní, Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que gracias a ese amor de Cristo hacia su creación, hacia la humanidad, él tomó la decisión de llegar a la cruz, de pasar lo que pasó, como dice Isaías, todo lo que habló Isaías, que debía pasar a Jesucristo, está profetizado en Isaías. Jesús lo padeció por nosotros. Y gracias a ese sacrificio podemos tener salvación, vida eterna, restauración. Y gracias a la resurrección hay vida eterna y salvación. Así que es importante que puedas entender que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe en Jesucristo. Y quiero compartir lo siguiente y quiero hacer un paréntesis aquí. Las obras, escucha bien, las obras son el resultado de vuestra fe. No dependen para la salvación. Las obras son el resultado de vuestra fe. ¿Ok? Eso es importante que usted lo pueda, ¿verdad?, tener en consideración. Escucha bien, quiero compartir lo siguiente y voy a concluir con este podcast y este estudio de la palabra del Señor. Aquí por Elión TV, el mejor canal, Elión TV. Suscríbete, da la campanita, comparte el video, escribe los comentarios. Permíteme compartir contigo los comentarios. Yo siempre estoy pendiente de los comentarios. Comparte conmigo, me puedes ayudar a decir, pastor, mi texto bíblico, puedes poner ahí también, ¿verdad? Y podemos ayudarte también, preguntas o dudas, ahí en el chat lo podemos, ¿verdad? Contestarte y poder ser de bendición para tu vida. Mira, voy a leer lo que voy a leer y voy a concluir con lo siguiente. La desobediencia del hombre provocó toda la corrupción moral, física y espiritual del hombre. Lo leo de nuevo. La desobediencia de Adán, ¿verdad?, del hombre, provocó toda la corrupción moral, física y espiritual del hombre. Esto trajo por consecuencia que el hombre estuviera separado de su creador y, y, y padre por causa del pecado. A causa de esto, el Padre proporcionó el método divino para poder restaurar la condición del hombre y devolverle su imagen y semejanza que había perdido por causa del pecado. Por eso el Padre envía a su Hijo Jesucristo para salvar al hombre a través de su muerte y su resurrección. Por eso Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Hay gente que dice, ya concluí, hay gente que dice, y compartía esto en estos días con un grupo de hermanos que estoy dando clase de bautismo, que hay diferentes caminos para llegar a Dios. Y eso es un pensamiento equivocado. ¿Ok? No hay muchos caminos para llegar a Dios. El único camino que te garantiza llegar al Padre, a Dios, al cielo, es Jesucristo. Es el único camino que podemos encontrar que es el que nos va a llevar al Padre. Por eso Jesús mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a ir al cielo, nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Y cómo hay salvación? Por medio del sacrificio redentor de Cristo y su resurrección. ¿Ok? Así que en esta hora del Señor, pero que muchas bendiciones. La paz del Señor contigo. Espero que te haya gozado este tiempo hermoso, ¿verdad? Que estamos aquí compartiendo de la palabra del Señor. Amén. Y que este tiempo de edificación, de palabra, de fe, de
de discipulado posiblemente, pero como lo quieras ver, ¿verdad? De discipulado o de un podcast de enseñanza, usted pueda ser edificado, usted pueda ser levantado, usted pueda ser transformado por medio de la fe en Jesucristo. Recuerde que no hay salvación si no es a través de Cristo, de su obra redentora, aquel momento en la cruz del Calvario y de su resurrección. Así que recuerda darle la campanita, recuerda darle share, compartir este mensaje, compartir este podcast, compartir este discipulado. Oye, vamos, suscríbete al canal si no lo has hecho. Mire, suscríbete al canal, dale like, compártelo, suscríbase, compártelo con alguien que necesita esta palabra, este discipulado que no entiende todavía la salvación. Este es un modelo extraordinario para aprender qué es la salvación. Por eso le dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Compártelo con alguien. Sé un puente para alguien, ¿ok? Sé un canal de bendición para alguien, para que entienda, si no entiende, qué es la salvación. Oye, muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros en esta hora del Señor. Esto es un tiempo hermoso. Así que hacia adelante en el Señor. Que la paz de Dios ilumine tu vida hoy, mañana y siempre. No me quiero ir. Escucha bien. No me quiero ir sin, después de este estudio, dejarte saber que solamente Cristo salva. Y si hoy quieres aceptar a Cristo, hoy es el día de salvación. Oye, permítele a Dios trabajar en tu corazón. Confiésalo hoy en tu corazón y con tu boca. Creo en tu corazón, confiésalo con tus labios. Y si quieres aceptarlo hoy o te quieres reconciliar con el Señor, repite esta oración conmigo. Diga así: Señor Jesús, te doy gracias en esta hora. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Creo en tu nacimiento, creo en tu muerte, pero también creo en tu resurrección. En el nombre de Jesús, limpia mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si hiciste esta oración, oye, ya eres parte de la familia de la fe. Así que muchas bendiciones a todos, la paz del Señor. Escríbeme en los comentarios. Amén. Queremos orar por ti. Dios te guarde y hacia adelante en el Señor. Bendiciones.